Buenos días, mi nombre es Milagro Rodríguez y le voy a hablar sobre los microelementos que contienen el suelo y la planta. ¿Qué son los microelementos? Son elementos químicos requeridos para el metabolismo que tiene el suelo y la planta en muy pequeñas cantidades. Las plantas cubren su necesidad de agua y microelementos de minerales a partir de la solución del suelo. La mayoría de las plantas y de los suelos necesitan ciertos iones minerales para poder sobrevivir, los cuales se clasifican en macro y microelementos. Estos son necesarios para un correcto balance para la nutrición que tiene la planta y el suelo. Su ausencia provocaría un desbalance no solo en el sistema fisiológico de la planta, sino que también en el sistema del suelo y del medio ambiente. Estos microorganismos son el boro, el cobre, el hierro, el magnesio y el zinc. El boro es un micronutriente muy importante en la actividad del crecimiento y de la producción de la planta. Es indispensable para el pegue del fruto y es útil en la división celular. El cobre es el activador de varias enzimas y ayuda a fortalecer los tejidos. Es necesario para la fortalecización de la clorofila y la formación. El hierro actúa en las zonas de crecimiento, aporta al oxígeno, es el encargado del proceso de extracción de energía a partir de los azúcares. El magnesio interviene en el metabolismo del fósforo y del nitrógeno, aumenta la disponibilidad del fósforo y del calcio, desarrolla un papel importante y directo en la fotosíntesis y ayuda a la síntesis de la clorofila y acelera la germinación y la madurez de la planta. El zinc es muy importante en el crecimiento y la producción de la planta, ayuda mucho en el tamaño de los entrenudos y fácilmente es absorbido a la vía foliar. Gracias. Mi nombre es Linda Malvacía y le voy a hablar sobre los estados de los microelementos fertilizantes en los suelos. Los microelementos se encuentran en el suelo bajo los siguientes estados. Solubilizados en agua, en la solución del suelo. Intercambiables, son iones enlazados por cargas eléctricas de las partículas del suelo. Absorbidos, quelatados formando complejos. La mayoría de las partes de los microelementos son metales pesados, capaces de formar complejos con agentes complejantes o quelatantes de la materia del suelo orgánica. Minerales secundarios de la arcilla y óxidos metálicos insolubles. Minerales primarios componen la roca madre. Los tres primeros grupos constituyen a la fracción de los microelementos asimilables para las plantas. Estos tres grupos se encuentran en el equilibrio, de tal forma que un cambio de la concentración de un grupo de ellos conlleva a una variación de las concentraciones de los otros. Los microelementos precipitados como el hierro y el magnesio en forma de óxido pueden representarse en cantidades notables y constituyen una fracción que puede transformarse en asimilar. Los microelementos absorbidos en la estructura cristalina de los minerales arcillosos o que son constituyentes propios de esta estructura. Estos no son asimilables para las plantas. Factores que afectan a la asimilación de microelementos. Los principales factores que influyen sobre la asimilación de microelementos son los siguientes. pH. Tiene un gran efecto sobre la asimilación de los microelementos aportados por fertilización, de forma que un aumento de pH reduce la solubilidad y absorción de microelementos, tales como el cobre, hierro, zinc y muy marcadamente del manganeso, y sin embargo aumenta la solubilidad y absorción del molibdeno, materia orgánica. Está dotada de propiedades complejantes para cationes y forma combinaciones con iones metálicos, como los quelatos, pudiendo estos ser mantenidos en estado asimilable en condiciones de pH donde se formarían precipitados insolubles. Los complejos solubles corresponden sobre todo a combinaciones con moléculas bioquímicas, tales como los ácidos orgánicos y ácidos fúlvicos. Los complejos insolubles intercambiables corresponden sobre todo a los ácidos húmicos. Textura. Está estrechamente ligada con el contenido de microelementos asimilables del suelo. El valor de cociente entre microelementos solubles y microelementos totales disminuye a medida que aumenta el contenido de elementos gruesos en la textura del suelo.
actividad microbiana depende de numerosos factores del suelo, tales como el pH, materia orgánica, etc. Los microorganismos actúan sobre la asimilación de los microelementos. Concretamente, controlan las reacciones de ácido reducción del hierro y manganeso en el suelo. En ocasiones, los microorganismos del suelo compiten con el cultivo para la absorción de ciertos microelementos. Un ejemplo de ello es en el caso del zinc en los frutales. Condiciones climáticas. El contenido de microelementos en los tejidos de las plantas presentan importantes cambios estacionales causados por los efectos climáticos sobre la actividad de los microorganismos. El manganeso es el elemento que presenta las variaciones estacionales más pronunciadas debido a la variación de las condiciones de óxido-reducción inducidas por la actividad microbiana. Condiciones redox. Intervienen principalmente en la asimilación del hierro y manganeso. La pobre asimilación de estos elementos en medios con propiedades oxidantes se explica debido a la menor solubilidad de las formas trivalentes en comparación con las formas divalentes reducidas. Interacciones entre elementos nutritivos. Las interacciones entre los elementos nutritivos y los microelementos y de los microelementos entre sí pueden dar lugar a carencias inducidas o a absorciones exacerbadas de alguno de ellos. De los tres macroelementos primarios, es el fósforo el que presenta las interacciones más importantes con los oligoelementos, de manera que una fertilización fosfatada muy elevada puede provocar reducciones en la asimilación del hierro, cobre y sobre todo del zinc, y aumentar la asimilación de bromo y molibdeno. La fertilización con microelementos. Movimiento de los microelementos hacia las raíces de absorción se realizan esencialmente por convección o mass flow, es decir, por transferencia de unión a través del agua, generada por la succión radicular de las plantas o bien sea por la difusión, es decir, por el movimiento de los iones desde el punto fuerte de concentración a otros de menor concentración. Extracciones de microelementos por los cultivos dependen del rendimiento, producción vegetal y del contenido de la materia seca en los microelementos. Contenido de microelementos en las plantas varía a lo largo del ciclo de crecimiento y refleja las disponibilidades correspondientes de un suelo de microelementos asimilables. Diagnóstico visual. Se diagnostican por los síntomas que aparecen sobre las plantas. El análisis de las plantas se basa en la determinación del nivel crítico, que es el contenido de un elemento por encima del agua, que no se obtendrá respuesta a un aporte suplementario del elemento. Al análisis del suelo, con este método se pueden diferenciar suelos deficientes de los que no son y evaluar las probabilidades de obtener una respuesta positiva a un aporte de un determinado microelemento. Las experimentaciones son las bases para comprobar la eficacia de los diferentes métodos mediante las estadísticas de los valores del análisis con la respuesta vegetal. Las toxicidades pueden resultar tóxicas para las plantas cuando absorben en concentraciones excesivas que pueden ser no mucho mayores que las concentraciones necesarias. Fertilización con microelementos. Una vez diagnosticado el estado de carencia, es conveniente corregir la misma de forma eficaz y rentable.